Hay un país en 2025 que tuvo menos de la mitad de bebés que tuvo en 1949. Un país donde 3 de cada 4 hombres han decidido de no buscar pareja y donde ahora mismo el gobierno les está pagando para que descarguen apps de citas. Ese país es Japón. Mientras eso pasa, una de sus empresas más grandes hizo un videojuego. Ese videojuego está convenciendo a hombres de 30 años de que quieren ser padres. Para entender por qué esto importa, hay que ver los números reales. En 1949, Japón registró 2.7 millones de nacimientos. En 2025 fueron 705.000. Es el 10º año seguido batiendo el récord negativo. No es una tendencia, es una caída libre. Las proyecciones de Naciones Unidas dicen que si no cambia nada, Japón pasará de 124 a 87 millones de personas en 2070, con el 40% de la población por encima de 65 años. No es un país envejecido, es un país apagándose. Pero lo más importante no es la cifra, lo más importante es la razón. Porque los matrimonios que existen en Japón siguen teniendo hijos a tasas similares de los años 70. El problema no es que la gente no quiera tener hijos, el problema es que la gente ha dejado de formar parejas. En Japón existe un fenómeno que llevan años documentando. Lo llaman hombres herbívoros. Una escritora llamada Maki Fukasawa acuñó el término en 2006 para describir hombres que han renunciado activamente a buscar relaciones. Esto no es percepción, son datos del gobierno japonés. 2 de cada 3 hombres en sus 20s no tienen pareja. El 40% nunca salió en una cita. 3 de cada 4 se identifican a sí mismos como herbívoros. 3 de cada 4 hombres en Japón han decidido no intentarlo. La razón principal que encuentran los investigadores de la Universidad de Tokio es económica. No tengo bolsillos. Los hombres sin pareja ganan significativamente menos que los casados. En Japón, el salario promedio de un hombre casado casi dobla el de uno soltero. No es que no quieran amor, es que sienten que no pueden costeárselo. Cuando un estado ve que su gente se apaga, empieza a hacer cosas que antes hubieran parecido una broma. En abril de 2026, hace literalmente semanas, la prefectura de Kyushu anunció que va a pagar $125 al año a sus residentes de entre 20 y 39 años para que usen apps de citas certificadas. Dinero público para descargar Tinder en Japón. El gobierno de Tokio lleva meses desarrollando su propia app de citas estatal, con un test de compatibilidad de valores integrado, una aplicación hecha por el Estado para que su gente se enamore. Luego está el otro extremo, Lovers, una app de inteligencia artificial donde no hablas con personas, hablas con una IA que simula ser tu pareja. Tiene miles de usuarios activos. Gente que prefiere tener relación con un algoritmo antes de intentarlo con alguien real. Es exactamente aquí donde aparece Pragmata. Capcom lo anunció en 2020. 2 retardos después, llegó al mercado el 17 de abril del 2026 para todas las plataformas. Un juego de ciencia ficción en una estación lunar abandonada. El protagonista es Hugh Williams, ingeniero en seguridad. Llega a la luna por una misión, queda atrapado por un terremoto lunar y en ese momento es donde encuentra a Diana, un androide con forma de niña que él mismo termina nombrando. Lo que empieza como una relación funcional entre operador y herramienta se transforma a lo largo del juego en algo mucho más humano. Hawk le enseña a Diana lo que significa comer juntos y Diana le vuelve la capacidad a Hawk de ver el mundo con los ojos de un niño. 97% de valoraciones positivas en Steam, 96% en OpenCritic, 1 millón de copias en 48 horas. La crítica no lo analiza en términos técnicos, lo analiza en términos emocionales. Aquí es donde quiero que te detengas conmigo un momento, porque hay algo en este juego que va mucho más allá de la ciencia ficción. Diana no es solo un personaje, es un mecanismo narrativo muy concreto. Capcom tomó una decisión de diseño narrativo que no tenía que tomar: hacer a Diana una niña curiosa, alegre, dependiente, llena de energía, con una danza feliz cuando el jugador sube de nivel que cualquier padre va a reconocer en segundos. El juego te incentiva a buscarle regalos, no porque te den puntos, sino porque hacerla feliz es en sí mismo la recompensa. Capcom escribió, en palabras de un crítico, la definición clínica de un padre comprometido, y lo metieron en un videojuego de ciencia ficción para que nadie se diera cuenta de lo que estaban haciendo. Para entender por qué esto es radical, hay que ver el patrón que Pragmata está rompiendo. Durante 25 años los videojuegos han tenido esa obsesión con el padre roto. Joel en The Last of Us, un hombre destruido por la pérdida de su hija. Kratos en God of War, un dios de la guerra que carga con la culpa de haber matado a su familia. El padre ausente, traumatizado, incompleto, que funciona a pesar del dolor. Pragmata hace exactamente lo contrario. Hawk
no es un padre roto, es un hombre que descubre que cuidar de alguien más pequeño que él no es una carga, es lo que le faltaba. La cultura lleva años diciéndote que los hijos son una limitación, que te roban la libertad, el dinero, la vida. Hay todo un ecosistema narrativo construido alrededor de esa idea. Y tiene efecto. En Estados Unidos, el porcentaje de hombres menores de 50 que dicen que no van a tener hijos pasó del 37% en 2018 al 47% en 2023. En 5 años. Casi la mitad. Aquí está la teoría que lleva semanas circulando. En Twitter, Reddit, foros de Steam, la comunidad gamer empezó a decirlo. Capcom hizo este juego para que los japoneses quieran tener hijos. Le pusieron el apodo de Dead Space, un juego de palabras con Dead Space. Misma luna, misma ciencia ficción, pero en lugar de monstruos, la misión es proteger a una niña. Capcom nunca confirmó esa intención. Hablan de mecánicas de cooperación, de ciencia ficción, de aventura, nada de demografía, pero los efectos son documentables. Un reseñador de 30 años escribió esto después de terminar el juego. Me dio una sensación de lo que significa ser padre, en lo más profundo de mis huesos, algo que nunca había sentido. Y terminó con esto: quería ser padre ahora mismo. Un videojuego hizo que un hombre de 30 años quisiera tener hijos, en el mismo mes en que el gobierno japonés anunció pagar para que la gente descargue apps de citas. Luego está la historia que nadie planeó. Días después del lanzamiento, un usuario de Reddit publicó en el subreddit del juego. Tenía 55 años. Contó que había perdido a su hija con 8 años en 2019 y que Diana, la androide del juego, se le parecía mucho, tanto físicamente como en gestos y en personalidad, que fue la primera vez en años que sintió algo parecido a tenerla cerca. Ese post se convirtió en el más popular de la historia de ese subreddit. Incluso llegó a Capcom, donde el director del juego respondió en Twitter. Solo escribió: muchas gracias. ¿Pragmata es propaganda japonesa demográfica disfrazada de videojuego? Honestamente no lo sé. Creo que esa pregunta, aunque es válida, no es la más interesante. La más interesante es esta: ¿por qué funcionó? Pew Research publicó un dato que contradice todo lo que se asume culturalmente. Entre adultos jóvenes de 18 y 34 años sin hijos, el 57% de los hombres dice que quiere tenerlos. Entre las mujeres, el 45%. Por primera vez en décadas, los hombres quieren ser padres más que las mujeres. Nadie lo está contando. Los hombres quieren ser padres. Llevan años recibiendo el mensaje de que eso es una debilidad, una trampa. Pragmata llegó y dijo que no, que proteger a alguien que depende de ti no te hace menos, te hace más. Japón paga para que su gente se enamore, construye apps estatales de citas. Al mismo tiempo, Capcom hace un videojuego que les recuerda a los hombres jóvenes lo que se siente al querer a un hijo. ¿Coincidencia, estrategia o necesidad? Eso lo decides tú. Dime en los comentarios ¿qué piensas? ¿La cultura puede cambiar lo que la gente quiere? ¿O la gente siempre supo lo que quería y solo necesitaba permiso para decirlo? Si te gustó el análisis, suscríbete. Intento subir videos todos los viernes. Recuerden dormir bien, hidratarse y lavarse bien el jopo.